La experiencia de hacer arte quizá empezó en el secundario, con algunas prácticas así de caricaturas, historietas. Bueno, esa es la situación más inocente quizás, ¿no? De hacerlo como un hobby, por diversión. Y al terminar el secundario y plantear un poco la vocación, quizá también por contacto con algunos artistas, amigos y cosas que fui experimentando durante la adolescencia, pensé en la posibilidad de estudiar arte, ¿no? Y ese fue el comienzo, un estudio formal en la Escuela de Arte y a estudiar. Te podría decir que en un comienzo había como un conflicto, porque además de la pintura también escribo. Y venía como diciendo, bueno, ¿pinto o escribo? ¿Escribo o pinto? Y las obras del comienzo intentaban ser figurativas y bueno, había un montón de cosas que fueron búsquedas, momentos. Hasta que en determinado momento empieza a aparecer la palabra que estaba de algún modo por otra vía, empieza a aparecer en mis trabajos, ¿no? Empiezo a unir lo que trabajaba en función de la escritura, la lectura, con lo visual, con lo plástico. Verdad, y se lee verdad, y esta es la idea de trabajar con el texto. Aparece un texto, aparece una palabra y un significado, y ese significado que a simple vista uno se queda tranquilo con leer, aparece de alguna manera motivado a ser intervenido, porque aparece una lupa colgando, ¿no? Agarro la lupa y la lupa me invita a ver qué es lo que se ve a través de esto, ¿no? Y uno descubre que toda esta verdad está construida por palabritas que dicen mentira, 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 mentira. Yo participaba mucho de exposiciones colectivas, mostrando pinturas especialmente, pero la primera muestra individual fue una muy pequeña que hice de dibujos que publicaba en una revista, en la revista Voces. Y bueno, me impactó ese contacto con el espectador, el encontrar respuesta, ¿no? Mucho más que en otras participaciones que había tenido con alguna pintura en alguna muestra colectiva. El sentimiento es que el mensaje está lanzado hacia, ¿no? Y que hay alguien que lo recibe, ¿no? Que como que completa el círculo. Uno cuando está en el taller, cuando está en el momento creativo, está muy solo, ¿no? Y eso está bien, pero nunca trabajo pensando que eso queda ahí. Yo diría que hubo un vuelco de situaciones de ir probando y trabajando en algún momento cercano al fin de siglo, ¿no? En 1999, 2000, empezó a haber un giro concreto que me empezó a convencer. Decir, bueno, acá hay algo que estoy haciendo mucho más comprometido con lo que quiero hacer. Empecé a encontrar. Entonces, no te diría que hay etapas, sino un momento donde encuentro algo que me interesa y empiezo a trabajar a partir de eso. Y hay una evolución seguramente, pero
no podría dividir ahora en etapas, ¿no? Hay como un impulso donde aparece la idea. Muchas veces la idea aparece a partir de una práctica de lectura. Hay una unidad muy fuerte entre el hecho de leer, hacer una lectura de textos, ¿no? Y el modo en que eso se me configura como imagen y empieza a trabajar o a pedir que eso emerja en obra. Entonces la técnica siempre viene de la mano de ese pedido, ¿no? Entonces no hay como una técnica a priori, no es que me pongo a pintar, sino que a partir de esa motivación, de ese impulso inicial, van surgiendo la idea, y la idea pide ser concretada de alguna manera. En general es muy diverso lo que aparece en cuanto a materiales, a técnicas, y a veces hasta me tengo que poner a investigar una técnica porque tengo la idea del resultado final, pero todavía no sé cómo se llega a eso. El trabajo en el taller se va dando como proyectos a partir de esas necesidades que aparecían planteadas desde el envión, ¿no? Y cada proyecto me dicta de alguna manera la forma de hacerlo, ¿no? Muchas veces es una obra que tiene cierta complejidad de solución y entonces trabajo como constantemente con eso. Otra que tiene distintas técnicas que se van uniendo y tengo que ir como investigando por separado y después para unir. A veces que hay una unidad tengo que trabajar al mismo tiempo todas las obras, pero tranquilo, o sea, pasional pero tranquilo, ¿no? Dándole tiempo a que decante, que aparezca. Las problemáticas sociales y la vida cotidiana están todo el tiempo atravesando, ¿no? Quizá también por eso te decía que muchas lecturas fueron marcando un modo de la mirada plástica, ¿no? Insisto en esta situación de esta fusión entre el texto y lo visual. Soy un fanático lector de Leopoldo Marechal. Leyendo a Marechal descubro que era de Villa Crespo. Yo nací en Villa Crespo, ¿no? Entonces, bueno, situaciones que me van a dar el barrio, ¿no? Pero también esa llegada desde ahí me da el juego de palabras, ¿no? Al mismo tiempo que da la imagen del barrio, el sol del barrio, el caminar por el barrio, me da el juego de palabras. Y el juego de palabras me llama a una cosa profundamente humana, comunicacional, pero como juego además la situación del giro inteligente, del humor, del encuentro con el otro en el guiño de descubrí esto, ¿no? Venía a jugar y activar zonas que quizá a veces están dormidas, ¿no? Pareciera como a veces mi propio trabajo cuando estoy creando y la percepción de mi trabajo a veces requiere no un solo golpe de vista, ¿no? Requiere detenerse y como encontrar la clave y jugar después. Una obra donde el espectador, parado delante de un cartel, se va descubriendo involucrado como parte de una obra descripta como un espectador parado delante de un cartel. El juego de palabras que termina involucrando al espectador. Permanentemente también tengo una lectura de la realidad, una postura en la realidad,
que me lleva a hacer cuestionamientos desde lo político, ¿no? Y mi obra muchas veces juega con eso, en el juego de palabras y en el juego de la imagen y en la forma de presentarlo, aparece muchas veces el juego de lo político, la idea de cuestionamiento, de lo establecido, de lo que se dice y se presupone, de la experiencia de la vida del pueblo, ¿no? Ese juego me interesa mucho y me interesa hacerlo llegar. Hay una obra que fue un proceso de trabajo entre esto de texto y la imagen, que es se llama así, el proyecto lo llamé Pica Aportes, ¿no? Por picaporte. Y el juego fue este. A partir de la declaración del ultimátum de Bush para Irak, yo estaba acunando a mi hija para que se duerma y pensaba, ¿qué pasará con un papá que está queriendo acunar a su hijo en Bagdad? ¿No? Y bueno, eso motivó un poema. Escribí el poema, envié ese cartel a 100 amigos y artistas por correo y pidiéndoles que me reenvíen una foto de 10×15 de ese cartel colgado en el picaporte de la habitación. Bueno, hubo absoluta creatividad de todos y fue llegando un montón de fotos de ese picaporte colgado en distintos lados. Esta puerta es una puerta que construí para sostener el picaporte, el cartel, pero además le fui poniendo las fotos que recibí. A mí me interesa mucho el trabajo colectivo, aunque sea individual, hacer cosas individualmente, pero contactar también con otros. Entonces, todos los proyectos donde hay participación de muchos artistas me interesan, ¿no? Como fue durante mucho tiempo y lo es la Barraca Vorticista, un espacio donde los artistas comparten, participan, se encuentran y hay como idea permanente y encuentro permanente. En este momento también estoy haciendo un giro porque estoy trabajando más en pintura a partir de un proyecto que estoy haciendo con un gran artista y amigo que es Miguel Ángel Giovanetti. Vamos a presentar este año, por lo menos en 2 oportunidades, este proyecto que venimos haciendo hace un tiempo y que es una idea común, elaborada en común, donde cada uno hace su propia obra, pero con ejes comunes, compartidos, hablados, dialogados, y que el producto me parece que, digamos, si bien es obra de cada uno, también termina siendo una idea común, una idea entre los dos que se potencia. Y bueno, ese intercambio con el otro, la sabiduría del colega, ¿no? Potencia y entusiasma. Bueno, en ese camino estoy ahora.